Muy buenas noches, estimados aprendices. Reciban un cordial saludo y la más sincera bienvenida a esta sesión sincrónica de formación. Es un gusto contar con su participación la noche de hoy. Los invito a participar activamente, a compartir sus inquietudes y a aprovechar cada momento de esta sesión. En este espacio vamos a hablar sobre un tema fundamental en el área de la tecnología de la información y es sobre la gestión y la redundancia y alta disponibilidad. Hoy en día, cuando una empresa utiliza servicios en la nube o sistemas informáticos, pues no solo necesita almacenar información, sino también garantizar que esos servicios funcionen siempre y pues sin interrupciones. Este tema es clave porque pues cualquier falla puede afectar operaciones, ¿cierto? Puede afectar a clientes e incluso generar pérdidas económicas. Durante la explicación o durante esta sesión, lo que se pretende es que cada uno de ustedes comprenda qué es la redundancia, qué es la disponibilidad, cómo se implementan esos sistemas y pues el por qué son tan importantes. Mm, Veamos el cronograma de actividades. En el cronograma de actividades, pues, está establecido que en esta semanita, del 9 al 15 de junio, ustedes desarrollen dos evidencias, una de conocimiento y una de desempeño. Estas dos evidencias hacen parte, pues, de este resultado de aprendizaje, que es el de desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. Y cada evidencia, bueno, este resultado pues consta de 4 evidencias, ¿sí? Solamente en esta semana vamos a desarrollar las dos primeras y cada una de esas evidencias pues tiene asociado directamente una actividad de aprendizaje. Bien, aquí lo importante es que ustedes sepan que para aprobar pues este resultado, se deben presentar estas 4 evidencias, presentarlas y aprobarlas, ¿no? Porque no basta con presentarlas, sino pues que tienen que estar aprobadas. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Claro que sí. Vale, muchas gracias. Entonces, la primera evidencia, que es una evidencia de conocimiento, nos dice, bueno, tiene como título Conceptos y principios acerca de la configuración de servicios. Y nos dice que debemos remitirnos a la guía de aprendizaje número 10 para esta competencia en la 220-50-10-97, la actividad de aprendizaje 4, ¿sí? Evidencia 1. Si validamos la información en la guía de aprendizaje, nuestra guía de aprendizaje número 10, para la actividad de aprendizaje 4, configurar los servicios, la guía que nos dice, que básicamente esta actividad se centra en qué? En la introducción de los conceptos relacionados con los procesos de gestión de redundancia y alta disponibilidad, los cuales son indispensables al momento de contratar u ofrecer servicios en la nube. ¿Sí? Es una duración cortica, es una actividad bastante cortica, apenas 8 horitas, es decir que si lo llevamos a días laborales sería apenas un día para desarrollar esa evidencia. Materiales de formación de consulta. Dice que debemos estudiar los gestión de redundancia y alta disponibilidad. Veamos entonces qué nos dice el material de formación con respecto a la gestión de redundancia y alta disponibilidad. Este tema, la gestión de redundancia y la alta disponibilidad, pues explica que los servicios de TI, es decir, de tecnologías de la información, son esenciales. ¿Para qué? Uno, para el funcionamiento de una empresa, ¿cierto? O principalmente para eso, para el funcionamiento de la empresa. Y por eso es necesario conocer cómo administrarlos y qué conceptos están involucrados, especialmente cuando se ofrecen o se contratan servicios tecnológicos, ¿de acuerdo?
Vemos entonces aquí la importancia de la disponibilidad ¿de qué? De los servicios de tecnologías de la información, ¿sí? Dentro de una empresa, y encontramos también el por qué es necesario gestionarlos correctamente, ¿sí? Se los explico de una forma clara. La disponibilidad de los servicios tecnológicos como Internet, como software, servidores, plataformas, ¿sí? Deben estar siempre funcionando y accesibles cuando la empresa lo necesite, cuando la empresa lo requiera. Si estos servicios fallan, ¿cierto? Pues la empresa puede tener o se pueden caer sus servicios, se pueden detener sus operaciones, ¿de acuerdo? Em, con base en eso, pues entonces hablamos de la importancia de la operación de las empresas. Como les digo, hoy en día casi que todas las actividades empresariales dependen de la tecnología, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de ventas, de comunicaciones, no sé, de alimentos o de alimentación de datos, ¿cierto? De almacenamiento de datos, atención al cliente, ¿sí? Por eso, pues garantizar que estos sistemas funcionen correctamente es clave para que la empresa pueda trabajar ¿sin qué? Cuando hablamos de disponibilidad, Sí, sin detenerse. sin detenerse, ¿sí? Sin interrupciones, exactamente. ¿Listo? Em, vemos también o encontramos dos situaciones que mencionan en este material, en este documento. Uno es la de la de prestar, la de prestar un servicio, la de prestar servicios de TI, ¿cierto? Cuando una empresa ofrece servicios tecnológicos, por ejemplo, hosting, soporte técnico, software, pues debe asegurarse de que estos sean confiables y disponibles. Y la otra situación es de dotar o de adquirir servicios en la nube, ¿sí? Cuando la empresa contrata servicios externos, como por ejemplo almacenamiento en Google Drive, ¿sí? Despliegue de aplicaciones en AWS, ¿sí? O en GCP. Entonces, se necesita entender cómo funcionan y qué condiciones tienen. Esto nos lleva a hablar de una necesidad, ¿sí? ¿Y cuál es esa necesidad? La de conocer conceptos y términos. Para gestionar correctamente estos servicios, pues es importante entender temas como, uno, la redundancia, ¿sí? La disponibilidad, ¿sí? Los acuerdos del nivel de servicio, la seguridad, la continuidad del negocio y, por supuesto, lo que es el soporte técnico. Esto permite, pues, tomar mejores decisiones y asegurar que los servicios cumplan con las necesidades de la empresa, ¿de acuerdo? A manera de introducción, ¿qué podemos mencionar nosotros? Aquí dice, por ejemplo, que en la actualidad, pues las empresas en el momento de contratar u ofrecer servicios en la nube, para ellos es fundamental contar con asesoría técnica que permita definir adecuadamente qué cosas, características o configuraciones necesarias para qué, para garantizar el funcionamiento seguro y continuo. No se trata únicamente de almacenar información, sino también de qué,
de asegurar la correcta operación de los servicios que la gestionan, ¿sí? Que la procesan y pues ponen a disposición de los usuarios. En este contexto, pues resulta importante comprender conceptos como son la redundancia y la alta disponibilidad, ¿cierto? Los cuales pues permiten mantener los sistemas activos ante posibles fallos. Por ello, pues este componente formativo tiene como propósito brindar una visión clara sobre estos procesos, facilitando así la comprensión del entorno en el que se desarrollan y ofrecer los servicios tecnológicos actuales. Lo primero, pues, es importante entender que estos dos conceptos, la gestión de la redundancia y la alta disponibilidad, ¿sí? Aunque relacionados, no son lo mismo, ¿cierto? La redundancia consiste en duplicar componentes de un sistema, ¿sí? Digamos que ese es el significado de ese término, de la redundancia. La duplicidad, ¿sí? La duplicidad de componentes dentro de un sistema. Por ejemplo, si un servicio falla, bueno, más bien hablemoslo en términos de servidores. Si perdón, si un servidor falla, pues debe existir otro que tome su lugar de manera automática, ¿cierto? Es como un respaldo. Si yo tengo todas las operaciones trabajando en un servidor, bien sea físico o bien sea en la nube, pues en el momento de que por alguna circunstancia, sea la que sea, por un corte de energía, porque falló físicamente, bueno, sea el que sea el motivo, cuando ese servidor falla, pues debe haber algo que lo respalde. Pueda que no sea exactamente con las mismas características, ¿sí? Pueda que no sea igual de potente, pero es preferible a que se vea un poquito lenta las operaciones a que no se puedan realizar, ¿sí? Entonces es aquí donde podemos nosotros aplicar ese concepto de ¿qué? ¿Qué me dicen? redundancia. O sea, es como tener un seguro, un respaldo. Un respaldo, exactamente, ¿sí? Aquí es importante entender también que la redundancia pues no evita fallos, ¿cierto? Pero sí evita que el usuario los perciba, ¿de acuerdo? Nos hablan por aquí también de la redundancia de hardware. ¿Qué significa tener? ¿Qué significará esto? La redundancia de hardware. Esto significa tener equipos duplicados, ¿cierto? Un ejemplo sencillo. Em, bueno, aquí podemos mencionar, por ejemplo, lo que les acabo de comentar, de tener, por ejemplo, dos servidores en lugar de uno solo, ¿cierto? Tener, por ejemplo, dos fuentes de energía, tener, por ejemplo, dos conexiones de red. En el momento que una falle, pues entrará a operar la otra. En empresas que ofrecen servicios, por ejemplo, de telecomunicación, o no, bueno, ni siquiera solamente servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, una entidad financiera, ¿qué les coloco yo? Un ejemplo como Mercado Libre o cualquiera, una empresas de ventas por internet o los famosos e-commerce, ¿sí? Cualquiera de estas empresas. Ellos deben de garantizar que si tienen el contrato con una empresa un proveedor de internet, ¿cierto? Si ese proveedor principal llega a fallar por cualquier razón, ellos tienen un respaldo, tienen un segundo contrato con otra empresa totalmente diferente a la primera, ¿sí? En caso tal de que si se cae, por colocar nombres, si se que me cae Claro o se me cae TV, pues yo tengo un segundo respaldo con otra empresa, ¿sí? Obviamente tiene que ser diferente, porque si de nada sirve, si yo tengo dos contratos con la misma empresa, pues obviamente que ambos servicios se van a caer, ¿de acuerdo? Vuelvo y repito, puede que no garantice o que no ofrezca los mismos beneficios, el mismo ancho de banda, la misma velocidad, pero es preferible a tener disminución o que el usuario pues vea un poquito rezagado sus procesos, sus movimientos
a que no los puede hacer, ¿sí? Eso es lo que explica aquí la redundancia de hardware, ¿cierto? Si uno falla, el otro sigue funcionando sin afectar el servicio. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, señor, se entiende. Vale, José, gracias. La alta disponibilidad, ¿cierto? O abreviado la HA por sus siglas en inglés. High Availability. ¿Listo? La alta disponibilidad hace referencia a la capacidad de qué? De un sistema de estar funcionando continuamente, incluso si ocurre algún fallo. Es decir, el sistema nunca se cae desde la perspectiva del usuario, ¿cierto? Esto es algo que, bueno, desafortunadamente nosotros lo hemos vivido por experiencia propia, ¿no? Cuando se nos cae nuestra plataforma, cuando nos falla Sayuna o cuando nos falla Sofía Plus. Digamos que este tipo de áreas pues no han logrado mm, establecer o no han logrado implementar de manera correcta este tipo de circunstancias o este tipo de gestiones, ¿cierto? De garantizar la gestión de la redundancia y la alta disponibilidad, porque pues nadie está exento de que haya un corte de energía, nadie está exento de que de pronto haya una sobrecarga, ¿sí? Nadie está exento de que algún día, alguna vez me dijeron a mí estas palabras y son muy ciertas. Para que algo se dañe, pues tiene que estar bueno, ¿sí? De un momento a otro se puede dañar cualquier elemento físico, incluso un cable, ¿sí? Eso pues digamos que nadie va a poder garantizar de que algo sea eterno, pero lo que sí se puede garantizar es que se hagan los mantenimientos preventivos en los tiempos para los cuales está diseñado, por ejemplo, la vida útil de algún dispositivo o sencillamente porque está expuesto a ambientes físicos, porque está expuesto, por ejemplo, al polvo, a la humedad, cosas por el estilo. Entonces hay que ir haciéndole mantenimiento, de tal manera que eso disminuye los riesgos de que haya una falla y esa falla pues afecte los servicios que se están ofreciendo. ¿Sí? Y está también lo que son las operaciones de los servicios. Existen dos formas principales de implementar la alta disponibilidad, lo que es el famoso activo-activo y el activo-pasivo. ¿Qué será el activo-activo? Aquí, pues ambos sistemas, cuando hablamos del respaldo, ¿sí? Ambos sistemas, tanto equipos como dispositivos o sistemas, funcionan al mismo tiempo, ¿cierto? Comparten la misma carga de trabajo y em, pues ofrecen también un mayor rendimiento. A diferencia con el activo pasivo, donde solo un sistema o solo un dispositivo o un servicio está activo, ¿sí? Uno a la vez. Aquí ambos están disponibles simultáneamente, aquí solamente uno de los dos. Y pues cuando uno falla, el otro entra en funcionamiento, ¿sí? Cuando el dispositivo, el servicio principal falla, pues entrará en acción el segundo. Por eso es que tenemos activo-activo cuando ambos están activos simultáneamente y el activo-pasivo cuando siempre va a estar funcionando el primero y el otro está, digamos, de manera en reposo, listo, presto, para que cuando lo requiera, cuando llegue a fallar el primero, pues este empiece a trabajar. Entonces pasaría a ser este el activo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Entendió, profe? Sí, Ya saben, si hay algo que no esté quedando claro o que o sea, les cause en el curiosidad. primero
Perdón, en el primero los dos están funcionando al tiempo, ¿sí? Sí, Y en el segundo uno funciona mientras otro está inactivo y en el momento que el primero falle, el segundo se activa. Así lo estoy correcto. entendiendo. ¿Sí? Listo. Sí, señor. Así es. ¿Listo? Permítame un segundito, por favor. Listo, chicos, ya regresé, qué pena. Así es, así como usted lo menciona, tal cual, em, es que funciona, ¿sí? Estos servicios, ¿sí? La operación de los servicios. Bien, hablemos ahora aquí de los clústeres. Un concepto clave en este tema es entender, identificar qué es un clúster, ¿sí? Básicamente, pues aquí nos dice que un clúster es un conjunto de equipos que trabajan como si fueran uno solo, ¿cierto? Donde tienen la misma configuración y pueden reemplazarse entre sí. Otro término clave para entenderlo acá es el concepto de lo que es un nodo. Mm, aquí está, el concepto llamado nodo. Cada equipo dentro de un clúster se llama nodo. Entonces, un sistema está conformado ¿por qué? Por un clúster, ¿cierto? ¿Y qué es un clúster? Dijimos que es un conjunto de ¿qué? Un Un conjunto de conjunto de equipos, servidores. señor. Sí, como un conjunto de computadores Ajá. que trabajan juntos. Pueden ser computadores como pueden ser pues cualquier otros dispositivos, ¿no? Generalmente lo definimos como un conjunto de equipos o dispositivos que trabajan como si fueran uno solo, ¿cierto? Donde pues todos tienen la misma configuración. Bueno, cuando hablamos de todo, pues generalmente hablamos de un par, de dos, ¿cierto? Eh, Tienen la misma configuración y pues pueden reemplazarse entre sí. Y a su vez, cada uno de esos dispositivos, ¿cierto? Eh, Reciben el nombre de nodo. No, ¿Qué es el nodo? Cada equipo dentro de ese clúster. Si tengo dos dispositivos, pues cada uno de esos dispositivos que conforman el clúster se va a llamar ¿cómo? no, Nodo, ¿sí? Fíjense que aquí nos dice, mire, el cual es el nombre que atribuye a cada computador o unidad de procesamiento. Esto pues puede ser físico o puede ser lógico. Cuando hablamos de lógico, hablamos por ejemplo de máquinas virtuales y de contenedores. Ese es el tema que viene a continuación de esto, ¿sí? El otro material de formación que es la virtualización. Allá vamos a hablar, a ver qué es una máquina virtual y qué es un contenedor. ¿Listo? A manera general podemos mencionar algunas características de los clústeres. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que los nodos trabajan de manera simultánea, ¿sí? Se pueden agregar o quitar, ¿sí? Detener el sistema y pues permiten escalar según las necesidades. Existen o se tipifican también dos tipos de clúster. Hablamos del clúster de alto desempeño y los clúster de alta disponibilidad, ¿cierto? Cuando hablamos de un clúster de alto desempeño, mm, es cuando se usan o cuando se ve la necesidad, ¿sí? Cuando se usa un clúster de alto desempeño, se usa cuando se necesita mucho procesamiento, ¿cierto? Cuando hay la necesidad de dividir tareas entre varios nodos, ¿sí? Que es el famoso, bueno,
Balanceo de cargas. Cuando yo tengo una tarea bastante grande, pues puedo dividir esa tarea en dos o en tres, ¿sí? Dependiendo las necesidades. Eso hace lo que es el clúster para garantizar lo que es el clúster de alto desempeño. Y los clúster o el clúster de alta disponibilidad básicamente se enfocan en qué? En que el sistema nunca deje de funcionar, es decir, evitar al máximo los fallos, ¿sí? Reducir esa probabilidad de un fallo a cero. Responde también los clústeres de alta disponibilidad responden también que automáticamente ante esos fallos. Implementar estas estrategias pues trae varios beneficios o ventajas, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de la eliminación de los fallos, ¿sí? Los errores se resuelven automáticamente sin afectar al usuario. Otra ventaja es la recuperación automática, pues no requiere intervención humana, ¿sí? El rendimiento, un mayor rendimiento es otra ventaja, ofrecer un mayor rendimiento. Permite pues que los sistemas crezcan y soporten más carga. Y por último, aquí nos mencionan como cuarta ventaja lo que es la seguridad, ¿sí? Es decir, protege la información y garantiza su disponibilidad. ¿De acuerdo? Listo, antes de pasar, eso, gracias José. Antes de pasar aquí a este segundo ítem, les iba a pedir que me confirmaran si la información ha sido clara. Listo, José mediante una reacción me está diciendo que sí. Héctor, John, Sergio, ¿cómo vamos hasta acá? Genial, listo, muchas gracias por esas reacciones. Ahora veamos cómo se implementan estos sistemas, ¿sí? Mediante la implantación o la implementación de los sistemas de alta disponibilidad. Bueno, aquí tenemos inicialmente unas definiciones de unos objetivos. Antes de implementar, se deben definir qué tan crítico es el sistema, ¿cierto? Se debe definir qué nivel de disponibilidad se necesita y se debe exponer qué riesgos existen. Se deben analizar esos posibles riesgos. Se debe hacer un análisis de opciones de alta disponibilidad, ¿cierto? Se deben evaluar alternativas como contenedores, redes redundantes, la virtualización, lo que es el balanceo de cargas. Se deben establecer o identificar más bien algunos indicadores de nivel de servicio, ¿sí? Para medir qué tan bueno es un sistema, pues se usan algunos indicadores como es la fiabilidad, lo que es la disponibilidad, ¿sí? El tiempo medio entre paradas, el famoso MTBF, ¿sí? Por sus siglas en inglés, la duración de las cargas o MTTR, que es el tiempo de reparación. Este primero es el tiempo entre fallos y este segundo es el tiempo de reparación, ¿sí? Los MTR y los MTBF, ¿sí? Estos permiten pues evaluar el rendimiento del sistema. Esto pues hablándolo así muy por encima, ¿no? Porque obviamente esto es toda una ciencia o esto es todo un mundo aparte en el cual los expertos en garantizar el tema de la disponibilidad y el tema de la redundancia, pues ellos sí lo dominan. Es una especialidad dentro de todo este ecosistema del desarrollo de software, ¿no? Así como el que se especializa en el backend, así como el que se especializa en el frontend, así como el que se especializa en algunas otras áreas, pues hay personas dentro de ese equipo de desarrollo que se van a especializar únicamente en garantizar esa disponibilidad em, y la persistencia de los datos dentro de ese sistema. ¿Listo? Sin embargo, pues si lo contemplan dentro de los temas de estudio en la etapa lectiva,
pues es porque de alguna manera pues debemos conocer, así sea de manera general, que existen estos, como estos roles, ¿cierto? Donde pues obviamente estoy hablando de una empresa, una fábrica de software, por ejemplo, donde están claramente identificados todos esos, todas esas funciones, porque cuando yo soy solito, cuando estoy empezando, cuando, por ejemplo, ahorita que ustedes van a hacer su etapa práctica y se van a optar por alguna modalidad en la cual ustedes pues no tienen o sea, no están en una empresa o no están directamente con un vínculo laboral, sino optan, por ejemplo, por las pasantías o cualquiera de esas otras alternativas y van a desarrollar ustedes una aplicación donde van a estar solitos, donde, pues, digamos, coloquialmente lo decimos que somos toderos, ¿no? Muy seguramente, pues, vamos a tener que empezar a investigar más a profundidad con respecto a estos conceptos para, pues, poder garantizar siempre que nuestra aplicación esté disponible y que si se presenta algún tipo de inconveniente o algún percance, pues tengamos un respaldo que me garantice la disponibilidad siempre. ¿De acuerdo? Y por último, nos hablan aquí sobre los métodos de cálculos de esos indicadores de nivel de servicio. Se utilizan pues diferentes fórmulas para medir el desempeño. Por ejemplo, para la disponibilidad, pues es esta fórmula, ¿cierto? El tiempo que el sistema está funcionando frente al tiempo total, ¿sí? Para la fiabilidad existe también una fórmula donde básicamente, pues aquí se miden los fallos no programados y se aplican pues estas fórmulas. Para el tiempo medio entre paradas, esto nos indica cada cuánto ocurren esos fallos y pues tenemos una fórmula para poder calcular esos tiempos. Y tenemos también los tiempos medios de recuperación, es decir, cuánto tarda en volver a funcionar el sistema. Ya está pues implementado, está estandarizado utilizar esta fórmula. Todos estos cálculos pues ayudan ¿a qué? ¿A qué creen ustedes que nos ayudan estos cálculos? Eso nos va a permitir analizar, digamos, esos fallos y esas situaciones que deben luego resolverse. Exactamente. Y con base en esos análisis, pues nos van a permitir tomar decisiones, ¿sí? Generalmente, o decisiones como a nivel técnico, ¿de acuerdo? Bueno, para que un sistema sea realmente confiable, pues se deben cumplir con dos requisitos técnicos importantes. Uno de ellos son las condiciones ambientales adecuadas, ¿cierto? Temperatura adecuada, ventilación, espacios controlados, ¿sí? Y las condiciones óptimas o condiciones de energía estable, ¿cierto? Donde aquí podemos mencionar, por ejemplo, mm, que se, que se cuente con fuentes duplicadas, ¿sí? Duplicar las fuentes son fuentes duplicadas, fuentes de alimentación, ¿cierto? Y sistemas eléctricos que sean confiables. Dice aquí también que además de estas condiciones es fundamental conocer la integridad y respaldo y los servidores redundantes. A continuación se relacionan información importante para este proceso y nos hablan primero de la integridad y respaldo de qué? De los datos. De los datos, exactamente, ¿cierto? Es decir, que no sean alterados esos datos, ¿sí? Que estén protegidos, que se utilicen técnicas como por ejemplo el cifrado, como por ejemplo las firmas digitales, ¿sí? Tenemos también otros elementos clave como son los servidores redundantes, ¿sí? Como ya lo mencionamos, uso de clústeres o de máquinas virtuales.
tenemos elecciones tecnológicas. Esto pues depende del presupuesto y de las necesidades. Las configuraciones o la configuración y puesta en marcha, esto incluye capacitación de personal, ¿cierto? Y dentro de esas pruebas, dentro de las pruebas encontramos también lo que, bueno, las pruebas pues se realizan para medir rendimiento del sistema, ¿cierto? Y podemos realizar pruebas de caja negra, donde se evalúa el sistema desde afuera, y tenemos las pruebas, no están acá, las pruebas de caja blanca. Ah, sí, mire, pruebas de carga, tenemos las pruebas de caja negra y las pruebas de caja blanca, ¿sí? Donde las pruebas, como les digo, las pruebas de caja negra, pues se realizan, o aquí se evalúa el sistema desde afuera, ¿cierto? Y las pruebas de caja blanca, aquí se analiza el funcionamiento interno, ¿sí? Y existen pues básicamente dos tipos de pruebas de caja blanca. Las pruebas reales, ¿sí? Que es hecha pues a través de usuarios reales, y las pruebas sintéticas, donde se utilizan algunas herramientas o algún software, por ejemplo, JMeter, ¿sí? Son aplicaciones de software que ya existe, que nos da algunas herramientas para poder realizar esas pruebas que se conocen como pruebas sintéticas. ¿De acuerdo? Por aquí en el chat veo. Ok, listo, todo muy bien, correcto, vale, gracias Héctor, gracias Sergio. Esto con respecto a la gestión de redundancia y alta disponibilidad. Veamos qué nos dice la guía entonces con respecto a esta evidencia, después de haber visto, después de haber entendido todos los temas de gestión de redundancia y alta disponibilidad. Se debe presentar o deben ustedes desarrollar una evidencia de conocimiento. ¿En qué consiste esa evidencia? En consolidar los conceptos generales relacionados con ¿qué? Con clústeres. ¿Ya lo vimos? ¿Lo mencionamos? Sí. Listo. Análisis de riesgos, análisis de impacto, gestión de prioridad, recuperación de desastres. Bueno, de pronto este tema sí no está explícito dentro del material, pero pues Se sobreentiende. se sobreentiende, sí, exactamente. Sí, la recuperación de desastres, por ejemplo, un terremoto, de pronto una explosión en el edificio, bueno, pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Los RPO y los RTO, los planes de continuidad del negocio, la gestión de crisis y las pruebas de operaciones. ¿Qué nos dice la guía entonces? Que para su desarrollo, cada uno de ustedes debe realizar un informe especificando herramientas y tecnologías utilizadas en una arquitectura de clústeres. Obviamente esto es a nivel teórico, ¿cierto? Debe mencionar también las características, los tipos de clúster, los tipos de procesamiento que se pueden llevar a cabo sobre ellos mismos, así mismo como las ventajas y desventajas de estas arquitecturas. Vuelvo, repito, esto bajo un supuesto, ¿cierto? ¿Qué dice la guía también? Que para elaborar ese informe se deben seguir normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, que debe contener como mínimo una portada, una introducción, unos objetivos, bueno, principalmente el desarrollo de la temática, que es incluir lo que está en estos dos parrafitos, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas, ¿de acuerdo? Todo, pues, bajo la aplicación de las normas APA. Lo deben entregar en un formato PDF, bueno, documento de extensión libre en formato PDF. ¿Claro? ¿O hay alguna duda? Para mí, claro. Listo. Pasemos entonces ahora aquí a nuestra segunda evidencia, que es la de realizar la configuración. Es, como bien dice aquí, son conocimientos, ¿no? O sea, es teoría, es teoría. Aquí sí ya es algo práctico, una evidencia de desempeño.
realizar la configuración de servicios, bases de datos y software en el equipo del cliente. Recuerdan que por aquí arribita, en este material, bueno, en este material nos hablaban de, aquí nos hablaban de virtualización y, ¿dónde fue que les dije que ya ahorita íbamos a hablar sobre eso? A ver aquí. Sobre máquinas virtuales y sobre contenedores. Bueno, aquí en alguna parte del material. Y entonces eso nos lleva a este nuevo tema, que es la virtualización. Fíjense que aquí la guía nos dice que para el desarrollo de esta evidencia, ¿sí? Donde se van a abordar la generalidad de los procesos de virtualización y contenedores, los cuales son temas claves sobre lo que se fundamenta a la computación en la nube y los sistemas actuales de despliegue en aplicaciones de servicios. Fíjense que esta evidencia, pues como es práctica, pues tiene una intensidad horaria mucho más grande. La anterior, como era solamente teoría, pues digamos que solamente se le asignaron 8 horas, pero para esta sí ya son 40. ¿Listo? Materiales de formación, virtualización y contenedores. Entonces, ese es el siguiente tema. Ese es el segundo material. El primero fue el de gestión de redundancia para la primera evidencia y para esta segunda evidencia vamos a ver lo que es la virtualización. ¿Cómo pueden ustedes definir esta palabra? Yo lo asimilo como un emulador, más o ¿Virtual qué menos. es? ¿Existe o no existe? Realmente no. ¿Será que no? Ustedes están en una formación, ¿bajo qué modalidad? No, a distancia, virtual, exactamente, a distancia no. Esta formación es 100% virtual. Y por ser formación virtual, ¿será que no existe la entidad que los va a certificar a ustedes? Sí existe, ¿verdad? ¿Será que no existe un ambiente de aprendizaje? ¿Será que no existen unos temas? ¿Será que no existen unas herramientas que nos facilitan esa tarea? Sí existen, sí. Entonces, la virtualización no es sinónimo de que no exista, ¿cierto? Sino sencillamente la virtualización, Una eh, simulación. ¿cómo? Yo lo asimilo Simulación. como a una simulación Sí, es o como algo hablar similar. de algo tangible o no tangible. Sí existe, ¿cierto? Sencillamente que no lo podemos tocar, no lo podemos ver directamente, como ver un ambiente de aprendizaje con sillas, con mesas, ¿cierto? Pero sí tenemos ese ambiente de aprendizaje, que de hecho siempre lo mencionamos. AVA, ambiente virtual de aprendizaje, que para el caso de nosotros tenemos una herramienta que cumple con esa función, que ¿cómo se llama? ¿Cómo se Sí, llama nuestro ambiente virtual de aprendizaje? La plataforma, ¿y cómo se llama esa plataforma? Ayuna. ayuda. No, Sofía no, Sofía es la parte administrativa. Pero ¿en dónde suben Ajuna. ustedes ¿cómo? Saguna, exactamente, Sayuna, ¿sí? ¿A dónde suben ustedes sus evidencias? ¿En dónde tienen todo el material de formación? En Sayuna. Ese es nuestro ambiente virtual de aprendizaje. ¿Listo? Trayéndolo ya aquí al contexto de virtualización en cuanto a las tecnologías, podemos nosotros definir que la virtualización es pues como la base de la computación en la nube. Es un término también que hablamos muy o escuchamos hablar muy seguida actualmente, ¿cierto? ¿Han escuchado ustedes hablar de servicios de AWS, em, Amazon Web Service? ¿Saben qué es Amazon Web Service? ¿Como un servidor? ¿Saben qué es AWS?
O sea, sí se escucha las siglas, pero no, o sea, la definición no. Bueno, es un servicio, ¿sí? Digamos que, o múltiples servicios, porque no solamente uno, sino que presta varios servicios. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el propietario de AWS? Mira, aquí está escrito. Gama. Amazon, ¿cierto? ¿Y qué presta? Unos servicios para la web. Bueno, actualmente ya casi que todos esos servidores que en alguna época las grandes empresas los tenían de manera física, ¿sí? Que tenían pues su, eh, sus gabinetes y todo su infraestructura, ya no, ya están pasando a un segundo plano o a un segundo nivel de importancia. Toda esta parte física ahora se hace de manera virtual, ¿sí? Y básicamente existen dos grandes empresas que nos prestan esos servicios, bueno, de servidores o esas que nos permiten virtualizar todos nuestros servicios. Uno de ellos es AWS, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro? ¿Han Bueno, escuchado es hablar Azure. de GCP? ¿Cómo? Es lo mismo que Azure. Bueno, AWS utiliza Azure y GCP es Google. Uy, chica, se me olvidó. Esto es Cloud GCP, Google Cloud Platform. Eso significa platform. Eso significa GCP, ¿sí? GCP es igual o es una empresa, o bueno, presta los mismos servicios que AWS, pero AWS el dueño es Amazon, ¿cierto? El mismo que presta los servicios de ventas, ¿cómo se llama? De películas, ¿sí? Y GCP lo administra o el dueño, el creador es Google, esa gran empresa que es Google. Y allá se llama Google Cloud Platform, ¿sí? Sencillamente pues una plataforma de servicios en la nube, en los cuales lo mismo que les acabo de decir acá, tanto AWS como GCP nos permiten eh, virtualizar estos servidores. Ellos nos prestan servicios de alojamiento, nos prestan servicios bueno, de almacenamiento, de bases de datos, de disponibilidad, de persistencia de datos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, bueno, tal vez ellos sí tienen de manera física unas súper inmensas máquinas, ¿sí? Que si a una empresa, pues le va a acarrear invertir muchísimos dólares para adquirir físicamente esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos señores que vieron la oportunidad? Como ellos, por ejemplo, Amazon, pues para poder garantizar la disponibilidad de las películas que ellos tenían, ¿sí? Google para poder garantizar que toda la información que se consultaba, por ejemplo, a través del buscador, ¿sí? De Google, pues estuviera disponible. Ellos tenían una infraestructura demasiado grande. De hecho, la estaban utilizando. ¿Qué dijeron? Pues entonces, como yo tengo toda esa infraestructura, ¿por qué no le ofrezco a una empresa que de pronto no esté en capacidades económicas de adquirir esa infraestructura física, sino que yo le presto ahora ese servicio? Y ahí empezaron a surgir AWS, empezó a surgir GCP. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que hacen esas empresas?
Cuando contratan un servicio de almacenamiento, además de adquirir el servicio de hosting, ¿no? Recuerden que una cosa es el hosting, otra cosa es el dominio. Además de adquirir hosting y dominio, pues adquieren también servicios en los cuales ya no tengo que adquirir físicamente una máquina, un servidor con una capacidad de almacenamiento, con una capacidad de procesamiento, ¿sí? Al cual voy a tener que hacerle mantenimientos, al cual voy a estar sujeto a que de pronto se llegue a dañar, se llegue a quemar, sino que sencillamente tengo un tercero al cual ya tiene toda esa infraestructura, le delego esa responsabilidad a estas empresas, ¿sí? Y entonces ya no me preocupo por tener físicamente un servidor, el cual tengo que estarle haciendo mantenimiento, el cual tengo que estar pendiente pues, de algunos ambientes físicos, que esté a una temperatura adecuada, que tenga pues lo que hablábamos ahorita con la redundancia, ¿sí? De que tenga un respaldo, es decir, que ya no voy a tener que tener un servidor, sino que voy a tener que tener dos servidores en caso tal de que este falle, pues va a entrar a funcionar este segundo, ¿sí? Bueno, todo este tema para, eh, no sé, si no lo sabían, para que, pues, cómo podemos nosotros abordar los conceptos de virtualización, ¿cierto? Y mediante qué empresas nos pueden ofrecer ese servicio. Las más grandes, o realmente en este momento yo no recuerdo que exista alguna más, está AWS y está GCP, por lo menos son los más importantes. ¿De acuerdo? Entonces, después de toda esta cháchara, como les dije inicialmente, la virtualización es la base ¿de qué? De la computación ¿en la qué? Cuando hablamos de virtualización, de la plataforma. Bueno. Es muy común nosotros también en la actualidad utilizar un servicio, una expresión como en la nube, ¿cierto? No, súbala a la nube, toda la información está en la nube, la base de datos está en la nube, ¿sí? Entonces, el concepto de virtualización es eso, es la base de la computación en la nube. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que yo miro al cielo en el día y lo que nosotros llamamos nubes, ¿será que la información está allá? ¿Será que esos servidores están allá en el cielo? ¿O por qué se le dice que es computación en la nube? Porque lo está guardando en remoto o en otro lugar. Bueno, sí, en remoto, porque se guardan en servidores como Google Drive. Bueno, el Drive de Google es uno de los servicios que ofrecen dentro dentro el cloud computing, ¿no? Lo que es la computación en la nube. Sencillamente es una expresión, sencillamente es una, bueno, no sé si llamarlo analogía, es una expresión que se utiliza para decir que está en la nube y de hecho se representa, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos los gráficos lo representan, bueno, nosotros este símbolo, ahí ese mamarracho que dice, nosotros lo identificamos como si fuera una nube y lo representan así, pero no, o sea, no es que, ayúdenme, la palabra, no es que, um, Cuetrack, no sé qué será Cuetrack, bueno, no es que directamente cuando nosotros, literal, exactamente, listo, gracias, Héctor, literalmente no es que estén allá en la nube, ¿cierto? Sino sencillamente es una expresión que se utiliza para
pues para expresar o para poder explicar lo que es la virtualización, lo que es la computación en la nube, ¿cierto? Bueno, gracias a ella, gracias a la computación en la nube, pues hoy es posible ejecutar múltiples sistemas, múltiples aplicaciones y pues múltiples servicios sin necesidad de tener un equipo físico en cada uno de ellos. Durante esta segunda parte de la sesión, pues se pretende que ustedes comprendan qué es la virtualización, cuáles son sus tipos, qué herramientas existen y cómo funcionan tecnologías modernas como los contenedores y contenedores como por ejemplo Docker, ¿cierto? Bueno, aquí a manera de introducción y tratando pues de ampliar esa explicación que ya vimos. Básicamente este material de formación pues habla sobre los conceptos de virtualización dentro del área de tecnologías de la información, ¿cierto? La virtualización entonces es una tecnología que permite crear versiones virtuales de recursos físicos, ¿sí? Como servidores, como sistemas operativos o almacenamiento. En lugar de usar un solo sistema operativo en un equipo físico, se pueden ejecutar varios sistemas operativos al mismo tiempo en el mismo servidor, en un solo servidor, ¿cierto? ¿Qué nos enseña este componente formativo? Básicamente, el texto nos indica, nos va a indicar algunos conceptos, como por ejemplo los tipos de virtualización, por ejemplo los servidores, ¿sí? Es que existen, bueno, tipos de virtualización como servidores, como de escritorio, como de red, ¿cierto? Y hay algunas herramientas que permiten la virtualización. El más conocido, el más común, es Virtual Machine o VirtualBox. En resumen, entonces, la virtualización es una tecnología que permite que ejecutar varios sistemas operativos dentro de un mismo servidor físico, ¿cierto? Mediante el uso de un software especializado, facilitando pues una mejor gestión de los recursos tecnológicos. ¿De acuerdo? Sí, eso es como crear computadoras dentro del computador. Sí, crear computadores. Bueno, Sí, pero por crear eso yo lo asimilaba a computadores. los simuladores. Mm, sí, podría ser un sinónimo, un simulador. Sencillamente, dentro de nuestra misma máquina, ustedes pueden, mediante el uso de contenedores, pueden tener, o sea, no van a tener dos discos duros, ¿sí? No van a tener dos procesadores, o sea, no van a tener dos computadoras, en una instalan Windows, en otra instalan Mac, por ejemplo, sino que en una sola misma máquina yo puedo esos recursos físicos que tengo mediante herramientas de virtualización. Puedo Repartirlos. decirle, por ejemplo, del espacio que tiene físicamente el disco duro, tome la tercera parte, tome la mitad de ese espacio, tome la cuarta parte, lo mismo de la memoria RAM, y sobre ese, y el procesador, y sobre esa máquina, con la herramienta, ¿sí? Que puede ser VirtualBox, van a crear una máquina dentro de esa máquina física, pero ya va a ser virtual, ¿sí? No sé si me entienden o es un poquito Sí, sí, enredado. sí. No, sí, sí. O sea, y el sistema operativo no tiene que ser Windows, sino que puede ser de otro también. Yo puedo tener Windows 10
O puedo tener, por ejemplo, un Windows de escritorio, ¿sí? Que es el que comúnmente nosotros usamos y podemos dentro de la misma máquina tener una partición mediante el uso de una herramienta de virtualización en el que tenga un Windows para servidores, ¿sí? Que es especial, o sea, pues tiene unas características especiales, un Windows Server, por ejemplo. ¿Listo? O puedo tener otro sistema operativo, como puede ser Linux, como, bueno, Mac no, pero sí puedo tener Windows y Mac dentro de la misma máquina mediante el uso de o la utilización de las máquinas virtuales o la utilización de estas herramientas como VirtualBox. Y voy a poder elegir cuando inicie la máquina de la computadora, digamos que me va a dar la opción de elegir si quiero arrancarlo con Windows o quiero arrancarlo con Linux. ¿Mm? Entonces, dentro de las generalidades de la virtualización, pues lo primero es entender el concepto clave. ¿Cuál es el concepto clave sobre la virtualización? Donde nos dice aquí pues que es un proceso que permite crear versiones virtuales de recursos físicos, ¿cierto? Como son servidores, como son redes, como son sistemas operativos, sistemas de almacenamiento. Es decir, que con un solo computador físico podemos nosotros simular varios computadores independientes. Un ejemplo sencillo, aquí, mire, imagínense ustedes que cuentan con una computadora potente, ¿sí? De pronto no, bueno, con una computadora con buenas características, un buen procesador, una buena memoria RAM, un buen espacio de almacenamiento, ¿cierto? Sin virtualización, pues solo se puede usar un sistema operativo, por ejemplo Windows, ¿cierto? Y con virtualización, pues podemos nosotros tener Windows, Linux y quizás otros sistemas funcionando de manera simultánea en ese mismo equipo, en esa misma máquina. Y entramos aquí a ver también un concepto de lo que son las virtual machine, ¿sí? O máquinas virtuales. Una máquina virtual o una virtual machine es un software especial que simula un computador real, ¿cierto? Tiene su propio sistema operativo y funciona de manera independiente, ¿de acuerdo? Es como tener varios computadores dentro de uno solo. Nos mencionan o nos describen aquí unas ventajas en este gráfico, en esta figura. Nos dice, por ejemplo, que dentro de las ventajas de la virtualización, pues podemos tener un mejor uso de los recursos, podemos tener una disminución o una reducción de costos, nos ofrece pues también un mayor rendimiento, una automatización y una reducción o un menor tiempo de inactividad. ¿De acuerdo? Tipos de virtualización. Ahora veamos pues los principales tipos de virtualización. Primero tenemos la virtualización de servidores. Consiste pues en dividir un servidor físico en varios servidores virtuales. Cada uno de estos pues va a, bueno, y ese servidor físico va a recibir el nombre de host, ¿cierto? Cada uno funciona como si fuera independiente. Existen básicamente dos tipos de virtualización de servidores y hablamos de lo que es la virtualización completa, donde se usa pues software que recibe el nombre de hipervisor, ¿cierto? Aquí cada máquina virtual pues es totalmente independiente y pues puede asumir o consumir, más bien puede consumir más recursos. Y tenemos la paravirtualización. ¿Listo? En la paravirtualización, los sistemas operativos ellos saben que están virtualizados, ¿cierto? Esto va a permitir pues una mejora en el rendimiento y puede tener también algún tipo de limitaciones de compatibilidad. El otro tipo de virtualización es la virtualización basada en contenedores.
Aquí cambia un poquito el enfoque, ¿sí? Aquí ya no se usan los hipervisores, sino que se usa un mismo sistema operativo para el host, ¿cierto? Y todos van a compartir el mismo núcleo, que es el famoso kernel. ¿Sí habían escuchado ustedes esa palabra? Sobre todo es un término muy propio de Linux, el kernel de Linux. ¿Listo? Esto hace pues que sea más rápido y eficiente. El otro tipo de virtualización son las famosas virtualizaciones de red. Le apuesto que para ustedes son de pronto conocidas estas siglas o estos términos que las han leído o las han escuchado. Seguramente las usamos muy a diario, pero pues no somos conscientes de eso. Las VPN, las VLAN y bueno, aquí son DNS, están en otro orden, pero son las famosas DNS. ¿Se han escuchado de las VPN? VPN. VPN, sí. Bueno, En las otras dos no. bueno, aquí dicen que es como que no alcanza a leer todo. Se quería bloquear, es como cuando uno quiere bloquear una dirección. Bueno, tiene muchísimas. Sí, la VPN para la IP. Cuando nosotros hablamos de redes, es decir, cada conexión que existe, nuestra propia máquina, nuestra propia tarjeta de red, llámese del portátil, llámese del de escritorio, llámese de nuestro dispositivo móvil, ¿sí? Todo lo que tenga una tarjeta de red va a tener una dirección IP, ¿cierto? Dentro de todo ese ecosistema, por eso es que cuando se hacen rastreos, por ejemplo, de hackeos y cosas por el estilo, o de fraudes, bueno, cuando se hace ese rastreo de esa huella digital que queda, pues en algunos casos pueden determinar exactamente desde dónde salió un mensaje, desde dónde, por lo menos la ciudad, ¿sí? Así no sea específico en una dirección, pero por lo menos saben la ciudad o el país desde el cual se están generando esos ataques o se están generando esos fraudes o cosas por el estilo. Exactamente, esto, Héctor. VPN es Virtual Private Network, ¿sí? Una red privada virtual. Actualmente, con el uso de las redes privadas virtuales, yo puedo simular que estoy enviando esa información o que me estoy conectando desde cualquier parte del mundo. Puedo estar hoy aquí no sé, en Colombia, ¿cierto? O en un departamento específico, en Cundinamarca, en Boyacá, en Antioquia. Pero si contrato o hago uso de una VPN, yo puedo simular que la información o que me estoy conectando por allá de la China, que me estoy conectando por allá desde Europa, desde cualquier país de Europa, ¿sí? Mediante el uso de esas VPN. ¿De acuerdo? No entro aquí en detalle porque no es parte, no es el grueso del énfasis de la tecnología que estamos o que están ustedes cursando, que es el análisis y desarrollo de software, ¿cierto? Pero hacemos uso de las redes, hacemos uso de muchos de estos conceptos, ¿cierto? Dentro de eso la virtualización. Bueno, de pronto no una virtualización de una red, pero muy seguramente sí van a llegar de pronto ustedes al momento en el que el software que desarrollaron, la aplicación que desarrollaron, eh, además de contratar los servicios de hosting y de dominio, pues van a tener que contratar los servicios en la nube, almacenamiento en la nube. Como les dije, puede ser GCP o puede ser AWS. Y ahí sí entran a eh, usar estos conceptos de virtualización. De pronto no una virtualización de red, pero sí conceptos de la virtualización con servidores. ¿Listo? Las VLAN, pues es una red virtual, una red de área local virtual. Y las DNS, pues que son los nombres, nombres de servidor de dominio.
Recuerden que estas direcciones, estas URL que nosotros vemos acá, por ejemplo, a www.sajona.edu.co, sayona.sena.edu.co, pues esto es mi dominio, ¿sí? El dominio es sena.edu.co, pero nuestro navegador se encarga de traducir todo este texto, porque la máquina no le va a entender a ustedes estas letras o estas palabras, sino él se encarga de traducirlas a números, a direcciones IP, por ejemplo, una dirección, por ejemplo, 192.168.0.1, eso puede ser una dirección IP. ¿Qué es lo que hace este nombre de servidor de dominio? Pues es el que le va a traducir, el que le va mm, a decir que la IP que usted está colocando acá, ejemplo, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que sea esa, porque me la estoy inventando, que esta dirección IP que yo estoy colocando acá corresponde precisamente a esto que sí entiendo yo como ser humano, ¿sí? sayuna.sena.edu.co. Bueno, eso a grosso modo son las DNS, el nombre, nombre de servidor de dominio. Es que aquí está, bueno, no sé, servidor, no, no, pero tampoco están en inglés. Son las DNS, Domain Network Service, eso es lo que traduce. Básicamente es eso, ¿sí? Bueno, y estos virtualización de red, pues nos facilita la gestión y la seguridad en las redes, ¿listo? Tenemos también lo que es la virtualización de escritorios, donde pues también esto se conoce con las siglas de VDI, ¿cierto? Aquí los escritorios pues no están en el computador del usuario, sino de manera virtual y se ejecutan en servidores remotos, servidores en la nube. Y pues aquí el usuario pues como están en la nube accede de manera remota, ¿listo? Esto pues es muy usado actualmente por la gran mayoría de las empresas. El tercer capítulo de este material de la virtualización nos habla sobre las em, herramientas de virtualización. Existen varias herramientas para implementar la virtualización. Y aquí las están colocando como ejemplo, ¿sí? VMware, tenemos VirtualBox, que es de Oracle, Virtual Machine. Tenemos Microsoft Hyper-V, tenemos QEMU y tenemos Parallels. Honestamente, de todas estas, las que yo alcance a reconocer o familiares son estas dos. Sin embargo, la más pronto, la más popular de todas es VirtualBox, por eso les mencionaba también al comienzo, ¿cierto? Bueno, aquí hay unas características de cada uno de ellos para que ustedes pues puedan tomarse el tiempito de revisarlo, de detallarlo de cada uno de estos herramientas de virtualización. Me voy a centrar únicamente en esta que es VirtualBox de Oracle, en la cual pues bueno, aquí hay unas características, ¿sí? Dice que es de uso gratuito, que pues es fácil o está permitido bajo sistemas operativos como Linux, Mac y Windows, sí, en todos los sistemas operativos para PC y pues soporta tecnologías tanto de Intel como de AMD, es decir, los procesadores, ¿no? A nivel mundial, a nivel global, pues solamente existen dos empresas que desarrollan procesadores, que es Intel y que es AMD. Por eso cuando ustedes van a adquirir una máquina, cuando les preguntan por las características de una máquina, dentro de eso le dicen qué procesador tiene. Ah, tiene un Intel Core i5, tiene un Intel Core i8 de octava, novena, décima, doceava generación, ¿sí? Que es esta casa que lo fabrica. Y existe otra casa que es AMD, es la otra marca. Son competencia. Cada una desarrolla pues un procesador, ese desarrolla un procesador. Muy seguramente van a tener características muy similares, pero pues uno lo hace AMD, el otro lo hace Intel, ¿sí? Bueno. Y tenemos aquí ahora un ejemplo de virtualización. ¿Utilizando qué? VirtualBox, ¿sí?
Fíjense que aquí en este material hay un tutorial en el cual les explica paso a paso la instalación de VirtualBox. ¿Por qué hago énfasis acá? Porque ya lo vamos a ver ahorita en la evidencia. En la evidencia ustedes van a tener que realizar este proceso, descargar esta herramienta, VirtualBox, instalarla, ¿sí? Aquí está el proceso de instalación. Está pues algunos parámetros que se supone que deben de colocar, aunque por lo general esto, desde ya les digo que los dejen tal cual, no le vayan a modificar nada, ¿sí? Tal cual mediante ese asistente. Eh, Aquí, bueno, esto ya es más donde si ustedes aquí lo indican, ¿sí? Que se inicie, si quieren, desmarquen esta primera. A ver, yo quitaría esto para que no se inicie de manera automática cuando prenda mi máquina, sino cuando yo la vaya a utilizar. Sí, bueno, este sí lo podían dejar, que es crear un acceso directo en el escritorio. Este tampoco es necesario, gasta recursos y no es necesario que tenga un acceso con el acceso directo en el escritorio más que suficiente. Y tampoco marquen este, que es registrar los archivos asociados, ¿sí? Tal vez, si quieren, dejen solamente este, aunque tampoco es que sea estrictamente necesario. Lo único que va a hacer es crearles un acceso directo en el escritorio. Luego viene aquí, bueno, ya la finalización del asistente, ¿sí? De la interfaz. Eh, bueno, esta es la confirmación. Sencillamente confirman pues de que todo lo anterior, que está seguro de que toda la configuración anterior es la que están dejando. Y aquí sí ya la finalización para la instalación. Le dan instalar y él empieza a hacer todo su proceso. ¿Listo? Después de que está instalado, van a estar aquí donde dice finalizar. Si lo van a usar inmediatamente, pues marcan el cholito de iniciar Oracle VirtualBox. Si no lo desmarcan, si lo van a utilizar después. Y aquí tienen ya la interfaz. Esta es la interfaz de VirtualBox. ¿Listo? ¿Qué es lo que tienen que hacer después? Bueno, aquí, según este tutorial, nos dice, nos guía de cómo crear máquinas virtuales y cómo instalar sistemas operativos como Linux o Windows y cómo probar entornos sin afectar pues el equipo real, ¿cierto? Nos hablan sobre el alistamiento del sistema operativo a cargar en una máquina virtual. Antes de crear una máquina virtual, se deben considerar básicamente tres cosas, pues tres requisitos. Uno, que es descargar el sistema operativo. Aquí nos sugieren que sea Ubuntu y está pues el sitio oficial, ¿no? www.ubuntu.com. Esto es una, ¿cómo se llama? En este sistema operativo, una distribución de Linux, Ubuntu. Existen varias dentro, pues, pero tal vez aquí sugieren que se haga con Ubuntu. Deben revisar los requisitos mínimos y pues deben de tener el archivo listo. Esto pues va a garantizar que la instalación pues funcione de manera correcta. ¿Listo? Em, Luego pues entramos a ver el tema de los contenedores de software. Em, Aquí pues entramos a una tecnología más moderna, ¿cierto? Donde hablamos de los contenedores, donde pues no tienen sistemas operativos propios, no comparten el sistema del host, ¿cierto? Solamente incluyen pues lo necesario para ejecutar la aplicación. Digamos que son los más ligeros, son los más rápidos. Ventajas de tener un sistema operativo virtualizado, pues eh, ofrece un menor consumo de recursos, una mayor compatibilidad, una consistencia de ejecución, ¿cierto? Y pues es mucho más fácil de escalar. Es muy usado en la industria cuando tenemos, por ejemplo, software a través de microservicios, ¿sí? A través de DevOps y el despliegue continuo. ¿Listo?
aquí hay también, bueno, aparte de esto es como un resumen, perdón, este de acá. Ah, no, ¿dónde era que está? Este es como un resumen. Fíjense que aquí al final tienen ustedes un documento en PDF. Si es PDF, no. Bueno, sí, sí está en PDF. Donde está la configuración de manera más detallada de la configuración de una máquina, de una virtual machine, ¿cierto? Desde la instalación hasta la ejecución y montaje de un sistema operativo dentro de esa máquina. Después de que lo tienen ya instalado, entonces dentro del entorno les dice cómo crear esa máquina virtual, cuáles son los parámetros que deben de tener en cuenta, el nombre, bueno, todo lo que deben ustedes configurar, lo mínimo que deben configurar para poder crear la máquina virtual y sobre esa máquina virtual instalar el sistema operativo que se está sugiriendo, que es Ubuntu, bueno, Linux con la distribución de Ubuntu. Si ustedes quieren instalar otra distribución diferente, pues están en toda la libertad de hacerlo. ¿Listo? Miren, ahí está el paso a paso. ¿Y a qué voy con eso? Y pues ya para ir cerrando nuestra sesión, si nosotros nos vamos a la guía y aprendizaje para la segunda evidencia, ¿sí? Es decir, aquí miren, la primera evidencia ya hablamos que era parte teórica, son todos los conceptos referentes a la configuración de servicios. Y aquí ya es la práctica, donde ustedes van a tener que descargar su herramienta para virtualización, que la que está sugerida aquí en el material es VirtualBox, y después de que instalan su VirtualBox y montan o crean su máquina virtual, ¿qué es lo que van a tener que hacer para la evidencia? Miren, realizar el proceso de configuración y despliegue utilizando virtualización y contenedores en una máquina con las siguientes características. Por eso es que ella también nos sugería que tuviéramos ese sistema operativo con la versión o con la distribución de Ubuntu o cualquier versión, ustedes son libres de escogerla, ¿cierto? Además de instalar el sistema operativo, deben de instalar un gestor de base de datos como MySQL, ¿sí? Y un servidor de aplicaciones como Apache. ¿En dónde está eso? No es sino que sigan el desarrollo de este tutorial. Aquí van a encontrar ustedes el paso a paso de cómo hacerlo y cómo lo van a evidenciar para la entrega el desarrollo de esta actividad. Deben de realizar un informe donde se describa el paso a paso, es decir, van a hacer ustedes un tutorial, van a capturar los pantallazos, ¿sí? De cada uno de los procedimientos que hicieron para descargar la herramienta, para crear su máquina virtual, para instalar el sistema operativo dentro de esa máquina virtual que crearon, para instalar el gestor de base de datos y el servidor de aplicaciones, ¿cierto? Eso lo van ustedes a documentar en un paso a paso y es lo que van a entregar como evidencia, ¿sí? El paso a paso de los procesos realizados para la configuración de la máquina con las características descritas anteriormente usando primero la virtualización y segundo los contenedores. ¿Sí? Dice aquí, pues no olvide utilizar imágenes descriptivas y o capturas de pantalla. ¿Listo? El informe debe incluir alguna forma de probar que los servicios de la máquina creada tienen los servidores ejecutándose correctamente. ¿Cuál puede ser esa forma? Pues lo mismo, cuando ustedes ejecutan ese servicio, pues toman una captura de pantalla y explican ahí en un parrafito, en unas cuantas líneas, dan una explicación de esa captura de pantalla, qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Lo mismo, como siempre, seguir las normas básicas de presentación de documentos escritos que contengan una portada, una introducción, el desarrollo como tal del tutorial, es decir, del paso a paso, y incluir cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el montaje del servidor local y el despliegue del producto de la prueba. Deben entregar un documento que contenga la configuración de servicios, las bases de datos, esto, el sistema operativo, el gestor de base de datos y el servidor de aplicaciones y lo exportan en un documento PDF. Y esa es la evidencia que van a subir. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? De acuerdo, profe, entendido. ¿100% o hay dudas?
Por mi parte, no. No sé mis compañeros. Listo. Con respecto a la evidencia, creo que no hay pues cabida para, o sea, es totalmente clara, ¿cierto? Con respecto al uso de este material, pues yo sé que de pronto van a tener que leer y releer. A veces, pues como todo se va actualizando, ¿sí? De pronto cuando crearon este material, pueda que haya sido hace 6 meses, pueda que haya sido hace un año. De pronto los, las interfaces a veces cambian en algo, ¿sí? Como todo esto es dinámico, se va actualizando. Mm, pueda que haya algún tipo de diferencia entre esta captura que hicieron cuando se creó el tutorial a lo que la última versión que tengan, pues, por ejemplo, de Ubuntu. Sin embargo, créanme que los pasos sí cumplen uno a uno. Puede hacer que el botoncito, bueno, pueda que la interfaz cambie, ¿sí? Pero las opciones o los pasos van a ser exactamente los mismos. Entonces, estoy seguro que no van a tener ningún inconveniente en seguir este material, el desarrollo de este laboratorio o de este ejercicio práctico, ¿sí? Y básicamente es hacer esto mismo, pero con la ejecución de este tutorial. Ustedes siguiendo, siguiendo los pasos que les están indicando acá, entonces van a capturar ustedes sus propias imágenes, sus propias capturas, sus propios screenshots y van armando su informe. ¿De acuerdo? Gracias, listo, José, muchas gracias por su confirmación mediante esa reacción. Gracias, Héctor, de igual manera. Entonces, ya con esto, pues, eh, damos por finalizada nuestra sesión de hoy. Agradecerles por su participación, como siempre, por su atención. Sí, espero pues que los temas trabajados hayan sido de gran utilidad para fortalecer sus conocimientos. Recuerden que el proceso de desarrollo no termina al programar una aplicación, ¿cierto? También es fundamental que garanticemos su correcta publicación, su correcto funcionamiento, ¿sí? Que podamos nosotros garantizar la seguridad y la disponibilidad de ese producto. Los invito entonces a continuar practicando cada uno de los conceptos vistos y a revisar pues el material de apoyo para afianzar lo aprendido. Les deseo muchos éxitos en sus procesos de formación y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Dios lo bendiga.